Finales del siglo XIX, España aún conservaba algunos territorios en América y Asia, pero su poderío colonial estaba en declive. Durante más de 300 años, Cuba había sido una de sus posesiones más valiosas, pero los anhelos independentistas habían ido creciendo entre los habitantes de la isla. La Guerra de Independencia de Cuba, 1895 a 1898, se convirtió en el escenario final del dominio español en América y marcó el inicio de una nueva etapa en la geopolítica mundial. Este conflicto no solo fue una lucha de los cubanos contra España, sino que también fue el detonante de la primera gran intervención militar de Estados Unidos fuera de su territorio. La guerra se convirtió en un punto de inflexión en la política internacional, impulsando a Estados Unidos como una potencia emergente y relegando a España a un papel secundario en la escena mundial. En este recorrido, analizaremos los antecedentes de la guerra, los actores clave, las batallas más importantes y las consecuencias que dejaron una huella imborrable en Cuba, España y Estados Unidos. Veamos cómo esta guerra cambió para siempre la historia de Cuba, España y Estados Unidos. Cuba bajo dominio español, siglos de dominio y rebelión. Desde el descubrimiento de la isla por Cristóbal Colón en 1492, Cuba se convirtió en una pieza clave del Imperio Español. Su ubicación estratégica en el Caribe la hizo un punto esencial para el comercio transatlántico y la defensa de otras posesiones españolas en América. Durante siglos, la isla sirvió como un centro de producción de azúcar y tabaco, dos productos altamente valorados en los mercados internacionales. A lo largo del tiempo, el dominio español estuvo marcado por un férreo control político y económico. Cuba fue administrada por gobernadores designados por la corona española, lo que limitaba la participación de los criollos en la toma de decisiones. Esto generó un creciente descontento entre los cubanos, quienes empezaron a exigir mayores libertades y, eventualmente, su independencia. Sin embargo, España consideraba a Cuba una de sus últimas joyas coloniales y estaba decidida a no perderla. Para mantener su dominio, aplicó políticas de represión y censura que sofocaron cualquier intento de autonomía. ¿Por qué Cuba fue tan importante para España hasta el siglo XIX? Las primeras revueltas cubanas por la independencia. Las ansias de independencia en Cuba no surgieron de la nada. Durante la primera mitad del siglo XIX, el espíritu revolucionario que se extendía por América Latina también llegó a la isla. Sin embargo, a diferencia de otros países como Venezuela o Argentina, la independencia cubana tardó en materializarse debido a la fuerte presencia militar española. El primer gran intento ocurrió en 1868, con la llamada Guerra de los 10 Años, 1868 a 1878, liderada por Carlos Manuel de Céspedes, un terrateniente que liberó a sus esclavos y proclamó la independencia. Esta guerra fue un conflicto prolongado y sangriento. A pesar de la valentía de los independentistas, España logró reprimir la rebelión mediante un desgaste prolongado y la promesa de reformas que en la práctica nunca se cumplieron. Años después, en 1879, estalló una segunda insurrección conocida como la Guerra Chiquita, pero esta también fue sofocada rápidamente. A pesar de estos fracasos, el sentimiento independentista se mantuvo vivo y la lucha por la libertad cubana estaba lejos de terminar. Este conflicto fue solo el preludio de la gran lucha que vendría después. El papel de José Martí en la independencia cubana. Uno de los nombres más importantes en la historia de la independencia cubana es José Martí. Considerado el principal ideólogo del movimiento independentista, Martí no solo fue un líder político, sino también un escritor, poeta y periodista cuya obra inspiró a generaciones de cubanos a luchar por su libertad. Martí entendió que la independencia de Cuba no podía lograrse solo con armas, sino que requería una visión clara y unida de nación. Desde su exilio en Nueva York, trabajó incansablemente para organizar la guerra definitiva contra España. En 1892, fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo era coordinar los esfuerzos de los independentistas dentro y fuera de la isla.
isla. En 1895, Martí regresó a Cuba para unirse a la lucha armada, pero su participación fue breve. En la Batalla de Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, murió en combate, convirtiéndose en un mártir de la causa cubana. A pesar de su muerte, su legado continuó vivo y su visión de una Cuba libre siguió inspirando a los combatientes. Veamos cómo la visión de Martí cambió el curso de la historia. La Guerra de Independencia de Cuba estalla en 1895. Tras la muerte de Martí, el conflicto cobró más fuerza. Líderes como Antonio Maceo, Máximo Gómez y Calixto García tomaron las riendas de la lucha y llevaron la guerra a un nivel más organizado y agresivo. La táctica de los rebeldes cubanos se basó en la guerra de guerrillas, evitando enfrentamientos directos con el ejército español y desgastándolo con ataques sorpresa. España respondió con una represión brutal. El gobierno español envió a la isla al general Valeriano Bayler, quien implementó la política de reconcentración, que consistía en obligar a la población rural a trasladarse a campos de concentración controlados por el ejército español. Esto tenía el objetivo de cortar el apoyo de los campesinos a los insurgentes. Sin embargo, la medida resultó en una catástrofe humanitaria. Miles de cubanos murieron debido a enfermedades y falta de alimentos. La guerra se intensificó y España comenzó a perder el control de la situación. Mientras tanto, Estados Unidos observaba con atención los acontecimientos en Cuba, esperando el momento adecuado para intervenir. Las batallas en la isla fueron intensas, pero aún faltaba un actor clave en esta historia. España envía al general Bayler y la reconcentración cubana. El general Valeriano Bayler llegó a Cuba con un solo objetivo: aplastar la rebelión a cualquier costo. Su estrategia de reconcentración consistió en trasladar a miles de campesinos cubanos a zonas vigiladas, con la excusa de que así evitarían que ayudaran a los independentistas. Sin embargo, las condiciones en estos campos eran deplorables y se convirtieron en verdaderos centros de exterminio. Las enfermedades y la desnutrición mataron a miles de personas, y la prensa internacional comenzó a denunciar la brutalidad del régimen español en Cuba. En Estados Unidos, los periódicos sensacionalistas aprovecharon la situación para avivar el sentimiento antiespañol, presentando a Bayler como un monstruo sanguinario. Esta creciente presión mediática sería clave en la decisión de Estados Unidos de involucrarse en la guerra. La brutalidad de esta táctica generó indignación mundial. El papel de la prensa estadounidense en el conflicto. Mientras la guerra en Cuba se tornaba cada vez más violenta, la prensa de Estados Unidos jugó un papel crucial en la percepción del conflicto. Los periódicos sensacionalistas de la época, especialmente los dirigidos por William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, usaron el conflicto para aumentar sus ventas y manipular la opinión pública. Hearst, dueño del New York Journal, y Pulitzer, del New York World, se enfrascaron en una batalla por captar la mayor audiencia posible a través del periodismo amarillo, una forma de prensa sensacionalista que exageraba o incluso inventaba noticias para impactar al público. Los periódicos estadounidenses publicaron historias sobre supuestos abusos cometidos por España en Cuba, imágenes de prisioneros cubanos hambrientos y relatos sobre atrocidades en los campos de reconcentración. Aunque algunas de estas historias eran reales, muchas fueron distorsionadas o directamente fabricadas para generar indignación entre los estadounidenses. Uno de los episodios más famosos ocurrió cuando Hearst envió al artista Frederick Remington a Cuba para ilustrar la guerra. Cuando Remington le comunicó que no había tanta violencia como se reportaba, Hearst supuestamente respondió: "Usted proporcione las ilustraciones, que yo proporcionaré la guerra". Este conflicto marcó el nacimiento de la propaganda mediática moderna. El hundimiento del USS Maine, accidente o pretexto de guerra. El evento que finalmente llevó a la intervención estadounidense en la guerra ocurrió el 15 de febrero de 1898, cuando el acorazado estadounidense USS Maine explotó en el puerto de La Habana. La explosión fue devastadora, matando a 266 tripulantes y generando una ola de indignación en Estados Unidos. La causa del estallido sigue siendo objeto de debate. En ese momento, sin pruebas concluyentes, la prensa estadounidense
acusó de inmediato a España de haber atacado el buque. Hearst y Pulitzer promovieron la narrativa de que el Maine había sido víctima de un acto de guerra, y los titulares sensacionalistas proclamaban: "Recuerden el Maine, al infierno con España". En realidad, las investigaciones modernas sugieren que la explosión pudo haber sido un accidente causado por la combustión espontánea del carbón en la bodega. El papel de los Rough Riders de Theodore Roosevelt. Uno de los episodios más famosos de la guerra fue la participación del coronel Theodore Roosevelt, quien lideró el regimiento de voluntarios conocidos como los Rough Riders. Este grupo, compuesto por vaqueros, mineros y aristócratas aventureros, jugó un papel clave en la batalla de San Juan Hill, donde cargaron colina arriba contra las fuerzas españolas. Aunque su éxito fue en gran parte gracias al apoyo de la artillería y las tropas afroamericanas, la prensa estadounidense glorificó a Roosevelt y lo convirtió en un héroe nacional. Esta notoriedad impulsó la carrera política de Roosevelt, quien en pocos años se convertiría en presidente de Estados Unidos. ¿Cómo esta guerra cambió la carrera política de Roosevelt? España pide la paz. El Tratado de París de 1898. Con su ejército derrotado y su flota destruida, España no tuvo más opción que negociar la paz. En diciembre de 1898, se firmó el Tratado de París, poniendo fin a la guerra. Según los términos del tratado, España renunció a Cuba, que quedó bajo control de Estados Unidos. Puerto Rico y Guam fueron cedidos a Estados Unidos. Filipinas fue vendida a Estados Unidos por $20 millones. Este tratado marcó el fin del Imperio Español en América y el Pacífico y el inicio de una nueva era de dominio estadounidense en la región. El fin de la guerra marcó el nacimiento de una nueva potencia mundial. Puerto Rico, Filipinas y Guam, nuevas posesiones de Estados Unidos. Con la firma del Tratado de París en 1898, España perdió sus últimas grandes colonias en el Caribe y el Pacífico. Aunque Cuba fue declarada independiente bajo control estadounidense, Puerto Rico, Guam y Filipinas pasaron oficialmente a ser posesiones de Estados Unidos. En Puerto Rico, el cambio de dominio fue inmediato. Las fuerzas estadounidenses ocuparon la isla en 1898 y en 1900, con la aprobación de la Ley Foraker, Estados Unidos estableció un gobierno civil controlado desde Washington. Aunque se introdujeron reformas económicas y de infraestructura, la población puertorriqueña quedó sin representación política real y bajo un sistema de control colonial. En Filipinas, sin embargo, la situación fue más complicada. Los filipinos, que habían estado luchando por su independencia contra España, se encontraron bajo el control de una nueva potencia imperial. Esto llevó a la Guerra Filipino-Estadounidense, 1899 a 1902, un conflicto brutal que dejó decenas de miles de muertos y consolidó el dominio estadounidense sobre el archipiélago. Guam, por otro lado, se convirtió en un puesto estratégico para la Marina de Estados Unidos, facilitando su expansión en el Pacífico. Esta guerra marcó el nacimiento del imperialismo estadounidense en el Caribe y el Pacífico, el fin del Imperio Español y su impacto en España. La derrota en la guerra hispano-estadounidense fue un golpe devastador para España, no solo en términos territoriales, sino también en el ámbito político y psicológico. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas marcó el fin del Imperio Español, que alguna vez fue el más poderoso del mundo. Esto dejó a España sumida en una profunda crisis política, económica y de identidad nacional, conocida como la Crisis del 98. La guerra también expuso las deficiencias del ejército y la armada española, lo que llevó a un periodo de reformas militares. Sin embargo, muchos españoles sintieron que su país había entrado en una era de decadencia irreversible. A nivel cultural, esta crisis inspiró el movimiento literario y filosófico conocido como la Generación del 98, cuyos escritores reflexionaron sobre el futuro de España tras su derrota. España perdió su imperio, pero el impacto de la guerra aún resonaría por décadas en su política y cultura. Cuba después de la guerra, ¿realmente logró la independencia? Aunque el Tratado de París declaraba la independencia de Cuba, la realidad fue muy diferente. Estados Unidos mantuvo una fuerte presencia militar y política en la isla, asegurándose de que el nuevo gobierno cubano estuviera alineado con sus intereses. El 20 de mayo de 1902, Cuba se convirtió oficialmente en una república independiente,
pero con grandes limitaciones impuestas por Estados Unidos. La enmienda Platt, aprobada en 1901, otorgó a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cuando lo considerara necesario. Esto convirtió a Cuba en un protectorado estadounidense en la práctica, limitando su soberanía y garantizando que Estados Unidos pudiera mantener su influencia en la isla. ¿Realmente Cuba obtuvo su independencia o simplemente pasó de ser una colonia española a una semicolonia estadounidense? La enmienda Platt y el control de Estados Unidos sobre Cuba. Uno de los aspectos más controversiales de la independencia cubana fue la enmienda Platt, una ley impuesta por Estados Unidos que establecía varias condiciones para la soberanía de Cuba. Estados Unidos tenía derecho a intervenir militarmente en Cuba cuando lo considerara necesario. Cuba no podía firmar tratados con otros países sin la aprobación de Estados Unidos. Estados Unidos obtuvo el derecho de establecer bases militares en la isla, lo que llevó a la creación de la base naval de Guantánamo. En otras palabras, aunque Cuba era oficialmente independiente, Estados Unidos tenía el control real sobre su política y economía. Esta enmienda fue muy impopular entre los cubanos y generó tensiones que eventualmente llevaron a la Revolución Cubana de 1959. El control de Estados Unidos sobre Cuba continuó durante décadas, moldeando su historia moderna. Base naval de Guantánamo, un legado de la intervención estadounidense. Uno de los resultados más duraderos de la guerra fue el establecimiento de la base naval de Guantánamo, una instalación militar que sigue en manos de Estados Unidos hasta el día de hoy. Guantánamo fue adquirida oficialmente en 1903, cuando Estados Unidos firmó un acuerdo con el nuevo gobierno cubano. Esta base naval se convirtió en un punto estratégico clave para las operaciones militares estadounidenses en el Caribe. Hasta la actualidad, Guantánamo sigue siendo un territorio en disputa. El gobierno cubano ha exigido repetidamente su devolución, pero Estados Unidos sigue manteniendo el control sobre la base. Guantánamo es un recordatorio del legado de la intervención estadounidense en Cuba, Filipinas y la guerra de resistencia contra Estados Unidos. Mientras Cuba obtenía una independencia limitada, Filipinas enfrentó una nueva lucha contra el dominio estadounidense. Tras la guerra hispano-estadounidense, los filipinos se rebelaron contra Estados Unidos, esperando obtener la independencia que habían buscado bajo el dominio español. Sin embargo, en lugar de apoyar la independencia, Estados Unidos decidió mantener el control sobre el archipiélago. Esto llevó a la Guerra Filipino-Estadounidense, 1899 a 1902, un conflicto brutal en el que murieron más de 200.000 filipinos, la mayoría civiles. Las tácticas de contrainsurgencia estadounidenses fueron extremadamente violentas, con ejecuciones masivas y la destrucción de aldeas. La guerra terminó en 1902, con Filipinas convertida en una colonia de Estados Unidos hasta 1946, cuando finalmente obtuvo su independencia. Filipinas fue otra víctima del imperialismo que surgió tras la guerra. El impacto en América Latina, miedo a la expansión de Estados Unidos. La intervención de Estados Unidos en Cuba y la guerra contra España generaron temor en toda América Latina. Muchos países vieron a Estados Unidos como un nuevo imperio, dispuesto a intervenir en otras naciones bajo el pretexto de la liberación. Este temor se confirmó en los años siguientes con la doctrina del Gran Garrote de Theodore Roosevelt, que justificó varias intervenciones estadounidenses en América Latina, incluyendo en Panamá, Nicaragua y República Dominicana. El siglo XX estaría marcado por la creciente influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Fue realmente una guerra de independencia o una intervención extranjera? El conflicto en Cuba comenzó como un movimiento de independencia legítimo contra España, pero la intervención de Estados Unidos en 1898 lo transformó en una guerra con un propósito diferente. Por un lado, los cubanos llevaban décadas luchando por su autonomía, primero con la Guerra de los 10 años, 1868 a 1878, y luego con la Guerra de Independencia de 1895 liderada por José Martí y otros revolucionarios. Estos movimientos buscaban la total independencia de la isla, sin influencias extranjeras. Sin embargo, cuando Estados Unidos entró en la guerra tras la explosión del USS Maine, la narrativa cambió. En lugar de una lucha de independencia, la guerra pasó a ser un conflicto entre dos potencias, España y Estados Unidos. Cuando la guerra terminó,
Cuba no obtuvo una independencia plena, sino que quedó bajo la influencia de Estados Unidos con restricciones como la Enmienda Platt y la ocupación de Guantánamo. ¿Fue una liberación o simplemente un cambio de amo? La historia sigue debatiéndolo hasta hoy. Las teorías de conspiración sobre el USS Maine. El hundimiento del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana en 1898 sigue siendo un tema de debate. La explosión mató a más de 260 marineros estadounidenses y sirvió como el pretexto perfecto para que Estados Unidos declarara la guerra a España. Las investigaciones oficiales en ese momento concluyeron que España era responsable, pero nunca se presentaron pruebas contundentes. Años después, estudios modernos sugieren que la explosión pudo haber sido accidental, causada por una falla interna en el almacenamiento de pólvora del barco. Algunas teorías incluso sostienen que la explosión fue un autoatentado orquestado por Estados Unidos para justificar la guerra y expandir su influencia en el Caribe. ¿Fue el USS Maine víctima de un ataque enemigo o una excusa creada para la guerra? El misterio sigue sin resolverse. El papel de la prensa en la manipulación de conflictos internacionales. El conflicto cubano también marcó un hito en la historia de la propaganda mediática. Los periódicos de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, a través de lo que se conoció como prensa amarilla, exageraron las atrocidades cometidas por España y avivaron el sentimiento antiespañol en Estados Unidos. Títulos sensacionalistas, historias inventadas y dibujos impactantes crearon una narrativa de heroísmo y crueldad que influyó en la opinión pública estadounidense y empujó al país hacia la guerra. Esto estableció un precedente para futuros conflictos, donde los medios de comunicación jugarían un papel clave en la justificación de intervenciones militares. Esta guerra nos enseñó que la propaganda puede ser más poderosa que las armas. España y su crisis política tras la derrota. La derrota en 1898 no solo marcó el fin del Imperio Español, sino que también sumió al país en una profunda crisis política y social. Los sectores conservadores vieron la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas como una humillación nacional, mientras que los movimientos progresistas creyeron que era el momento de modernizar el país y abandonar las ambiciones coloniales. La guerra dejó a España con una economía debilitada, un ejército desmoralizado y un sistema político que pronto se vería envuelto en tensiones que culminarían en la Guerra Civil Española de 1936. La derrota de 1898 marcó el inicio de una España en declive, buscando una nueva identidad. Como este conflicto marcó el nacimiento del imperialismo estadounidense. Antes de 1898, Estados Unidos no tenía colonias fuera de su territorio continental. Sin embargo, tras la guerra, el país adquirió Puerto Rico, Guam y Filipinas, consolidando su presencia en el Caribe y el Pacífico. Esto marcó el inicio de una nueva era de imperialismo estadounidense, donde Estados Unidos justificó su expansión con la idea de llevar la civilización y la democracia a otras naciones. La guerra con España fue solo el comienzo. En las décadas siguientes, Estados Unidos intervendría en América Latina y Asia, imponiendo gobiernos afines a sus intereses y consolidándose como la nueva potencia mundial. Con esta guerra, Estados Unidos dejó de ser una nación aislada y se convirtió en un imperio global. ¿Podría haberse evitado la guerra? Alternativas diplomáticas. Algunos historiadores creen que el conflicto pudo haberse evitado si España y Cuba hubieran logrado un acuerdo de autonomía antes de la intervención de Estados Unidos. En 1897, España propuso una reforma que daría a Cuba cierta autonomía, permitiéndole autogobernarse mientras seguía bajo la soberanía española. Sin embargo, esta propuesta llegó demasiado tarde, la guerra ya estaba en marcha y los independentistas cubanos la rechazaron. También se ha debatido si Estados Unidos realmente quería la paz o si ya había decidido intervenir para expandir su influencia. ¿Fue esta una guerra inevitable o un conflicto provocado intencionalmente? Cuba en el siglo XX, el camino hacia la Revolución Cubana. A lo largo del siglo XX, Cuba pasó por varias dictaduras y conflictos políticos, muchos de ellos influenciados por Estados Unidos. El malestar por la influencia estadounidense llevó al nacimiento del movimiento revolucionario que culminó en 1959 con la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. La revolución fue,
en muchos sentidos, una respuesta al control que Estados Unidos había ejercido sobre Cuba desde 1898. La intervención de Estados Unidos en Cuba en 1898 dejó una huella que llevó, décadas después, a una revolución que cambiaría la isla para siempre. Como la guerra es recordada hoy en Cuba, España y Estados Unidos, cada país recuerda el conflicto de manera diferente. Cuba lo ve como una guerra de independencia frustrada, donde Estados Unidos impidió que la isla lograra su total soberanía. España lo recuerda como una tragedia nacional, el fin de su imperio y el inicio de un largo declive. Estados Unidos lo considera un momento clave en su ascenso como potencia mundial, aunque algunas críticas modernas lo ven como un ejemplo temprano de intervencionismo. El legado de esta guerra sigue vivo en la memoria histórica de cada país. El legado de la guerra en la geopolítica del Caribe. El conflicto consolidó la presencia de Estados Unidos en el Caribe, convirtiéndolo en una zona de interés estratégico para Washington. A partir de este momento, Estados Unidos intervendría en varias ocasiones en países como Nicaragua, República Dominicana, Haití y Panamá, justificando estas acciones bajo el pretexto de la seguridad y estabilidad regional. Esta guerra marcó el inicio de la era de Estados Unidos como policía del Caribe. Conclusión: ¿fue la guerra hispano-estadounidense el verdadero fin de la independencia cubana? Aunque oficialmente marcó la independencia de Cuba, esta guerra no significó una soberanía real para la isla. Cuba pasó de ser una colonia española a un protectorado de Estados Unidos, con restricciones impuestas por la enmienda Platt y una fuerte intervención en su política y economía. El conflicto fue el punto de partida de un siglo XX marcado por intervenciones, dictaduras y revoluciones en la isla, muchas de ellas vinculadas a la influencia de Estados Unidos más de un siglo después. La pregunta sigue abierta: ¿fue 1898 el inicio de la independencia o simplemente el comienzo de una nueva dependencia?